¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Aquí está la edición central de MBD Noticias, como siempre en la pantalla de TV Ciudad, con información durante más de una hora. ¿Cómo te va, Juli? Muy bien, Tincho, muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, y de empezar con una agenda que nos saca un poquito de las discusiones políticas que veníamos siguiendo y nos lleva a otros asuntos, ¿no? Un asunto tema que se conversó mucho durante muy comentado. el día de hoy. Exactamente, porque une al fútbol, para empezar, con otras expectativas que también son políticas. Uruguay será sede de la ceremonia y el partido inaugural del Mundial 2030, según anunció la Conmebol. El Mundial se jugará mayoritariamente en España, Portugal y Marruecos, pero Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán cada uno un partido considerado inaugural. El presidente Luis Lacalle Pou celebró la decisión. Desde la comisión que administra el Estadio Centenario señalaron que la puesta a punto de la infraestructura requerirá de importantes obras, principalmente en la Tribuna América y las zonas de acceso. Las gestiones para involucrar a Uruguay en la organización del Mundial 2030 comenzaron durante la primera administración del expresidente Tabaré Vázquez y continuaron con los sucesivos gobiernos. Quedó puesto ya en la agenda el tema central de hoy, pero viene movidita la cosa. Es verdad, y les vamos a compartir ahora los titulares. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no hubo ilegalidad ni corrupción, pero sí un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso por parte de la delegación uruguaya en Salto Grande. Sostuvo que se va a actuar en consecuencia. El 24 de octubre comienzan las declaraciones por el caso Marcet y con ellas se convoca a autoridades políticas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel, el canciller Francisco Bustillo y la ex vicecanciller Carolina H. Por cuarto año consecutivo, el gobierno exoneró del pago de cerca de más de $2 millones a las empresas de cable mediante la prórroga de la cuota por el uso del espectro radioeléctrico. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se declaró en conflicto a raíz de lo que definió como permanente hostigamiento y acoso de una parte del sistema político hacia la Fiscalía y fiscales. Estudiantes universitarios ocupan diferentes centros de estudio en reclamo de mayor presupuesto a la rendición de cuentas. Docentes se suman al reclamo y paran contra la política de desfinanciamiento. El sindicato del Ministerio de Desarrollo Social valoró la norma que regularizará contratos estatales en la rendición de cuentas, por la que en ese ministerio podrían ser regularizadas más de 800 personas, de las cuales 90% ingresó por concurso. El director de transporte de la Intendencia de Montevideo anunció que la comuna instalará cámaras en 50 ómnibus para controlar que se respete la exclusividad del transporte colectivo en el uso del carril Solobús. El sindicato del gas realizó un paro con concentración en la empresa Montevideo Gas, con el objetivo de corregir diferencias salariales de hasta 25% entre personas que cumplen las mismas funciones. Se publicó el libro Plan Cóndor, Viejos Secretos y Nuevos Hallazgos, como respuesta a un crecimiento de los discursos negacionistas y revisionistas de lo hecho por las dictaduras de América del Sur, según sus autores. El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, se reunió con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, al tiempo que sectores de la derecha acusan al rey Felipe VI de blanquear al terrorismo y de dar oportunidad a los enemigos de España. El candidato ultraliberal argentino Javier Milei calificó al mandatario de Brasil, Lula da Silva, de comunista enojado y lo acusó de llevar a cabo acciones en contra de su persona de cara a las elecciones presidenciales. Les agradecemos como todos los días su presencia al otro lado y les recordamos que nos pueden ver en vivo por YouTube, por tvciudad.ui y nos pueden escuchar por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM. Y comenzamos a conocer un poquito de lo que va a suceder durante hoy en este informativo. Y nuestra agenda viene con mucho fútbol, por lo que comentamos al comienzo de la celebración de ceremonia inaugural y un partido del Mundial 2030 en nuestro país, por más que el grueso del torneo se va a desarrollar en Europa y en el norte de África. Y también hablamos de fútbol de arranque porque el móvil de Diego Martini pone el foco en el fútbol local, que vuelve o no. Diego, adelante. Martín, Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Bueno, día muy particular hoy, porque justamente se anuncia que Uruguay albergará el partido inaugural del Mundial 2030, pero hace prácticamente un mes que no hay fútbol profesional, y esto por medidas gremiales, porque los propios futbolistas decidieron establecer un paro hasta que no se establezcan las condiciones que ellos pidieron. En la jornada de ayer se aprobó condicionar levantar el paro si hoy el Congreso de la AUF, que comenzará en media hora y va a ser en la Torre Antel, no va a ser acá en la Asociación Uruguaya de Fútbol, bueno, acepta
acepta las medidas planteadas por el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, encabezado por Ignacio Alonso, que entre otras cosas lo que solicita son las medidas que piden los futbolistas, que es aumentar el salario de mínimo de los futbolistas de la segunda división profesional y establecer el fair play financiero, algunas de las medidas que reclaman. Todo indica que eso va a suceder porque el Congreso de Clubes, que tiene a los clubes de primera división, de segunda, de la división amateur también, a entrenadores, a árbitros y a integrantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, contaría con mayorías, así que en un rato vamos a estar con todas las novedades desde la Torre de Antel. Y del cordón a la aguada, está en el Palacio Legislativo Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, ¿cómo te va? Julieta, buenas noches para ustedes. Mucha actividad aquí en el Parlamento, a dos cámaras, le diría, y también con actividad fuera del edificio, porque en la Cámara de Senadores se está votando artículo por artículo la rendición de cuentas, con algunos aditivos muy interesantes, vinculados a lo que es en estos momentos la votación de un tema que vinimos siguiendo durante toda la semana, que tiene que ver esas relaciones de Spotify y SUDEI. Pero hay otros temas interesantes. Hace minutos conversábamos con el senador Sergio Botana, que planteó que hay acuerdo para algunos cambios que habían generado molestia en los fiscales en torno a inhibir su actividad profesional una vez que abandonen el cargo en fiscalía. Se había manejado los 3 años y había generado una asamblea en la jornada de ayer de los fiscales que iniciaron una serie de paros. Bueno, habría acuerdo en la coalición para bajar de 3 a 1 año esta inhibición para los fiscales y mantener los 3 años para el fiscal de corte. Esto ha sido una novedad que pudimos confirmar con el senador Botana hace algunos minutos. En la Cámara de Diputados se está votando el proyecto de garantías para infancia, primera infancia y adolescencia, presentada por Cristina Lustenberg, que hizo la exposición de motivos, y al parecer el acuerdo con el que había salido este proyecto de comisión encontraría algunos escollos en el camino, en particular el pedido de cabildo abierto, específicamente el diputado Luz, que se vote artículo por artículo, lo cual pone en duda, en definitiva, si en la jornada de hoy el proyecto se aprobaría. Pero vamos a estar siguiendo los detalles de lo que ocurre en las dos cámaras. Y les decía, afuera hay protestas también vinculados a el Día del Animal, los animalistas, así que mucha actividad aquí en el Palacio Legislativo. Gracias, Martín y Diego, ya volveremos con ustedes. Pero ahora vamos a contarles que se siguen diciendo cosas sobre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El senador frente amplista Alejandro Sánchez pidió y exigió la renuncia de las personas contratadas para la delegación uruguaya de este organismo y también de sus autoridades. Pero el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, relativizó lo segundo. El presidente de la delegación ya renunció. El que acaba de entrar, no sé por qué se le pide la renuncia. O sea que serían otras 2 personas que no necesariamente, no sé, no estamos cerrados a hacerlo, pero no entendí mucho el pedido de renuncia de esa persona cuando el principal gestor de Salto Grande renunció. Se tienen que ir las contrataciones directas a dedo y se tienen que ir los responsables políticos de esas contrataciones directas. Y Albizu no tomó esas decisiones solo, obviamente. Álvaro Delgado estaba al tanto de estas situaciones, ¿no? Es decir, la torre ejecutiva. Tema de portada, el Mundial de Fútbol del año 2030 se jugará mayoritariamente en España, Portugal y Marruecos, pero Uruguay, más Argentina y Paraguay van a albergar cada uno un partido y una ceremonia inaugurales. Y sobre esto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró textualmente que todo va a comenzar donde se inició alguna vez. Cerca de las 10 de la mañana, el presidente de la Conmebol publicó un tuit donde se lo ve bailando. Sale otro bailecito porque se viene algo mundial para todos los fanáticos del fútbol. Quédense atentos, decía. Una hora después, lanzó oficialmente la noticia. Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario. Tras la confirmación, la Asociación Uruguaya de Fútbol se hizo eco de la noticia reposteando el tuit de Domínguez, al tiempo que la Asociación de Fútbol Argentino y la
Asociación Paraguaya de Fútbol, también celebraron la decisión. Nos subimos a la fiesta mundialista, tuiteó la AFA. A todo esto, el presidente Luis Lacalle Pou también utilizó las redes sociales para referirse a la noticia. Uruguayos campeones, 100 años después, Uruguay y nuestro centenario estarán en el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del Mundial Centenario 2030. Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol, escribió el mandatario. Según medios internacionales, hasta el momento la candidatura más firme para organizar el Mundial 2030 era la de España, Portugal y Marruecos, lo que incluyó una reunión entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Sin embargo, se acordó que el partido inaugural será en Uruguay, mientras que habrá un partido en Argentina y otro en Paraguay. Chile, que formaba parte de la idea inicial, finalmente no tendrá partidos. El resto de la Copa del Mundo se jugará en Europa. La idea del Mundial 2030 en Sudamérica comenzó en marzo de 2016, cuando el presidente Tabaré Vázquez confirmó ante Gianni Infantino la intención de postular oficialmente a nuestro país y Argentina como organizadores en forma conjunta del Mundial 2030. La idea continúa en el actual gobierno, sumando a otros países. Y el presidente de la República, Martín, como decíamos, Luis Lacalle Pou, elogió la decisión de la Conmebol que Uruguay sea sede del partido y de la ceremonia inaugural del Mundial 2030. Y puntualmente dijo que es una decisión justa que se tomen en cuenta Uruguay y el Estadio Centenario para esas actividades. Este es un viejo sueño de mucha gente, ¿no? De muchos años. En estos últimos tiempos han habido reuniones de todo tipo, desde el punto de vista del fútbol. Yo creo que el presidente de la Conmebol ha sido un factor determinante, Domínguez. Sebastián Bauzá, que es una persona vinculada al fútbol y ahora en la Secretaría de Deporte, ha sido un puntal fundamental. E Ignacio Alonso, desde la AUF, acompañando a la Conmebol también. Lo que creo que se logra es una decisión, y esto lo puedo elogiar tranquilamente, porque no es una decisión de gobierno, es una decisión de la política del fútbol, justa, sin competencia, se involucra 3 continentes, 6 países, y la parte buena es que la que nosotros sosteníamos y sostenemos, que después de 100 años de un mundial, el Uruguay, Montevideo y en este caso el Estadio Centenario tenía que ser centro de ese mundial, y lo va a hacer, así que ahora... El presidente de CAFO, la comisión que administra el Estadio Centenario, es Ricardo Lombardo, y dijo que la decisión de FIFA es un premio por los 100 años que va a estar cumpliendo en 2030 el estadio, justamente. Y adelantó que también van a haber grandes obras, o que se necesitan más bien, grandes obras de infraestructura, principalmente en la Tribuna América y en las zonas de acceso. Necesita varias reestructuras. Es un edificio añoso, tiene 93 años. Hay que hacerle muchas modernizaciones, muchas actualizaciones. Una de las ideas básicas es bajar el campo de juego a los efectos de que las tribunas lleguen hasta la cancha. Y es que el Estadio Centenario tiene que seguir siendo el Estadio Centenario. O sea, tiene que seguir manteniendo su estructura, su estética, mejorar la funcionalidad, mejorar la tecnología, incorporarle cosas que le faltaban de los orígenes, por ejemplo, ponerles mármoles en la Tribuna América. Pero es muy importante que tomemos conciencia que el Estadio Centenario tiene que seguir siendo el estadio vintage, el estadio que recuerde el origen. Este es el único estadio testimonio del origen del fútbol, así que tenemos que cuidar ese aspecto de manera fundamental. La Tribuna América hay que hacerle obra, hay que techar. La Intendencia va a tener que hacer un aporte muy importante para poder, desarrollar los accesos, la circulación y aparte el estacionamiento, que ese es uno de los requerimientos que de alguna forma no tenemos ahora, un esquema de estacionamiento como para albergar un estadio FIFA. Celebró la decisión de la FIFA fue el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá. Y recordó que las gestiones para involucrar a Uruguay en la organización del Mundial 2030 comenzaron durante la primera administración del expresidente Tabaré Vázquez y siguieron con los sucesivos gobiernos hasta el actual. Lo que ya está decidido, que la ceremonia inaugural y el partido inaugural se va a jugar en el Estadio Centenario. La historia vuelve al estadio, eso es algo que realmente hay que festejarlo. Sabemos que también Paraguay y Argentina van a tener un partido de su serie, porque lo más importante que Uruguay
ya está clasificado para el Mundial 2030 porque de alguna manera va a recibir la organización y el partido inaugural. Se habla que para organizar un mundial estamos alrededor de $1.000 millones. Para esta zona, $1.000 millones sabemos que va a ser mucha plata y que era muy difícil poder conseguirlo porque cada vez las exigencias son mayores. Yo creo que con este instrumento que tenemos el partido inaugural, la ceremonia en el Estadio Centenario, la idea sería, bueno, ver qué es lo que hay que invertir para arreglar el Estadio Centenario, qué exigencia la FIFA nos pide para hacer este partido inaugural. Y aparte ustedes piensen, ¿no? Digo, lo que es un partido inaugural donde van a llegar las autoridades de todo el mundo, donde tal vez se pueda organizar un campeonato previo al Mundial, Copa de Clubes. Hay mucho para trabajar y ojalá que lo podamos hacer entre los 4 países. Es necesaria una infraestructura, pero una infraestructura sustentable. Que nos va a tener que ayudar desde trabajar en el aeropuerto de Montevideo y ojalá podamos conseguir algo antes del 30, que eso es lo que vamos a pelear, porque si se va a invertir... Y bueno, en Qatar se jugó alguna Copa de Clubes, en Estados Unidos y México y Canadá se va a jugar la Copa América, entonces nos abre la oportunidad para seguir trabajando y para buscar eventos. Ahora vamos a cambiar de tema, porque el fiscal Alejandro Machado fijó nuevas fechas para las indagatorias de autoridades de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores en el marco de la investigación sobre el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Las instancias comenzarán el 24 de octubre y declararán 12 personas. El fiscal Alejandro Machado fijó las audiencias en las que indagará a 12 personas por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Las indagatorias comenzarán el 24 de octubre y tendrá a diversos actores. El 30 de octubre declarará Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. Un día después irá el ministro Luis Alberto Heber. Luego, el 1 de noviembre, comparecerá la ex subsecretaria de Cancillería, Carolina H., y 2 días después lo hará el canciller Francisco Bustillo. Además, el 6 de noviembre declarará el abogado Alejandro Balbi, quien realizó la gestión ante Cancillería para obtener el pasaporte del narcotraficante. Las declaraciones estaban previstas un tiempo atrás, pero quedaron en suspenso por una diligencia solicitada por la defensa de Carolina H., encabezada por Jorge Díaz. Hasta el momento se conocieron comunicaciones entre H. y Maciel en donde se advertía sobre la figura de Marcet como un narco peligroso y pesado. Al momento de ser interpelados en el Senado, tanto el canciller Bustillo como el ministro Heber negaron saber quién era Sebastián Marcet. El 25 de octubre declarará la exdirectora de Consulares de Cancillería, Paulín Davíes, y también estará citada Fiorella Prado, excónsul en Emiratos Árabes Unidos, quien le tomó huellas dactilares a Marcet en la cárcel. Y retomamos ahora, Martín, la agenda legislativa porque el Senado comenzó la votación por artículos de la rendición de cuentas. A propósito, el senador frente amplista José Carlos Maía explicó que su fuerza política votó a favor de las disposiciones que permiten regularizar contratos de personal del Estado porque el oficialismo retiró un aditivo que en su momento había generado diferencias. Pasó que lo retiraron. Eran 3 palabras que metían a las organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros rompía el acuerdo que se había hecho en la comisión, que se había logrado por unanimidad que las personas que tenían que ingresar al Estado sea por procesos competitivos. Era una idea del Frente Amplio desde siempre, la comenzamos a aplicar en 2005 y entendíamos que podía ser perfectamente una política de Estado. Y por eso para nosotros era clave que lo que se había acordado en diputados, que había dado su trabajo respecto a cómo venía, se mantuviera. Bueno, finalmente lo retiraron y se mantuvo. Sindicato del Ministerio de Desarrollo Social se valoraron las disposiciones que permitirán regularizar contratos con el Estado. El colectivo señaló que en ese ministerio podrían regularizarse 800 personas y cerca del 90% ingresó por concurso. Estamos hablando de entre 800 y 850 personas que podrían ser regularizadas en este artículo. Y no hablamos de cargo de confianza, esto es importante dejarlo claro. Estamos hablando de técnicas y técnicos que trabajan en territorio, que trabajan en las oficinas territoriales, a lo largo de todo el territorio nacional y también a lo largo de toda la estructura MIDES también. Así que es sumamente importante este articulado, porque el MIDES tiene un 44% de su plantilla en situación de precarización laboral. La amplísima mayoría de estos contratos pasaron por un proceso de selección que pueden probar.
Hay algunas personas que hace más de 15 años que trabajan en el Estado, todas hace más de 10, que no pudieron probar en el proceso de regularización de 2015 haber podido ingresar por el Estado. ¿Y por qué motivo? Porque Uruguay Concursa todavía no existía, porque muchos ingresaron a través de organizaciones de la sociedad civil que perdieron sus actas, pero en realidad son personas que se han ganado este lugar porque han tenido la expertise acumulada a lo largo de los años y porque si las sucesivas administraciones las siguen contratando, esto quiere decir que estas personas valen su puesto y las personas no tienen la culpa de cómo ingresaron al Estado. Y este miércoles también, a propósito de la rendición de cuentas, hubo ocupaciones en varias facultades, por ejemplo, Ingeniería y Humanidades y Ciencias de la Educación, ambas de la Universidad de la República, y en reclamo a ambas, y todas las ocupaciones que están siendo, de mayor presupuesto. Claro, y desde ambos centros de estudio, los dos mencionados recién por Julieta, se manifestó a nivel de quienes están movilizando y reclamando que las disposiciones del proyecto de ley de rendición de cuentas perjudican a la UDELAR. El recorte a la capacidad de generar mayor acceso a la educación, no solamente pública, sino terciaria también, que somos muy pocos quienes podemos llegar a este privilegio. Justamente por la inequidad del sistema, necesitamos de presupuesto para poder financiar becas de todo tipo, de alojamiento, de transporte, de comida. La idea es la defensa de la educación pública, la defensa del presupuesto universitario, que no ha sido contemplado dentro de los presupuestos estatales. Entonces, nos parece que no podemos quedar indiferentes porque hay mucho en juego. Nuestra educación, la educación de las personas que vienen detrás de nosotros, así que ese es el motivo. Hemos sumado gente desde el inicio. Nuestra idea es empezar como a hacer actividades que hagan llegar incluso a la gente acá a la facultad y también hacer llegar la voz de los estudiantes afuera, a quienes son estudiantes y moverlos a que participen y se sumen y construyan juntos y quieran intercambiar, y también a quienes no, para hacerles entender todo lo que estamos pasando en ingeniería y en lo UDELAR en general. Más reclamos desde la educación. Transcurre un paro activo de 24 horas en el Instituto de Profesores Artigas en reclamo justamente de mayor presupuesto, en este caso para formación en educación. El sindicato docente y el centro de estudiantes del IPA coinciden en sus reivindicaciones y desde el centro estudiantil se señala que se mantendrá incambiado el presupuesto por los siguientes 3 años. No solo vamos a tener un presupuesto cero para el año que viene, al igual que este año, sino que las características de esta rendición de cuentas implica también un presupuesto cero para el 2025. Es decir, recién va a haber una posibilidad de un incremento del presupuesto en el 2026. Por ende, van a haber 3 años con una misma cantidad de plata para toda formación en educación, una transformación educativa que se está empezando a implementar, y no hay un respaldo económico. No hay docentes capacitados porque no se pensó en el trasfondo de quién va a dar las materias estas nuevas que salieron. A su vez, nosotros también como futuros docentes nos pronunciamos en contra de la transformación del bachillerato, que nuevamente vemos un recorte en todo lo que son materias más de los que son de letras, de pensamiento crítico, filosofía, astronomía, geografía, todo lo que es la rama del arte como música, que hace que sea un sujeto, la formación sea un sujeto precisamente para el mercado laboral en vez de un sujeto crítico. Además, la secretaria general del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, Cecilia Klein, dijo que dicho colectivo está en preconflicto y puede profundizar sus medidas. Ya hemos hecho también la denuncia a la DINATRA, a la tripartita, estamos esperando la fecha para un poco ver esta cuestión de cómo continuar y un poco frenar con esa máquina que pretende arrasar, no tanto a nivel educativo, es decir, no solo a nivel educativo, sino también lo laboral. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Continuamos hablando de educación, ahora de reclamos de los docentes, y para eso nos vamos a contactar con nuestro compañero Diego Martini, que se encuentra fuera de estudios. Adelante, Diego. Así es, compañeros, nos encontramos en la puerta de la Facultad de Psicología sobre la calle Tristán Narvaja, donde se está dando una discusión, un intercambio, con un seguimiento también entre todos los actores de la Universidad de la República a lo que es el votado articulado de la rendición de cuentas, porque ese es el reclamo, mayor presupuesto para la Universidad de la República. Estamos en contacto con Héctor Cancela Adure. Héctor, gracias por recibirnos. Bueno, ¿por qué la importancia de esta actividad, que también es en apoyo a lo que fueron las ocupaciones en la jornada, en las últimas horas? Sí, completamente, gracias a ustedes.
Esta es una actividad de la intergremial universitaria. Efectivamente ha habido un movimiento importante de los centros de estudiantes, de las intergremiales, en defensa del presupuesto universitario, denunciando las condiciones que tienen las y los estudiantes, que realmente no son las adecuadas, y bueno, planteándole al país que en este voto de rendición de cuentas realmente hay un debe todavía de presupuesto y de condiciones de estudio y trabajo. ¿Por qué esto se vuelve a repetir año tras año? Bueno, esencialmente porque el presupuesto de la universidad está recortado. Es decir, crece la cantidad de estudiantes, crece la necesidad de presupuesto, pero en lugar de tener más presupuesto, hay menos. Entonces es una situación que hay que denunciar. Lamentablemente, en todos estos años el gobierno propuso un presupuesto cero y el Parlamento, si bien ha hecho algunas reasignaciones, estas han sido muy pequeñas y ni siquiera han llegado a cubrir lo que se recortó. Doctor, hoy estuvimos en la recorrida en dos facultades puntuales, Ingeniería y Humanidades. ¿Cómo los ha conmovido, digamos, la lucha y el reclamo que también se han plantado los estudiantes? Sí, realmente las y los estudiantes son el sentido de la universidad. Nosotros como docentes, nuestra actividad justamente es facilitar su educación, su desarrollo, y sentimos que estamos frente a un costo humano muy grande, que esas estudiantes y esos estudiantes que entran a la universidad, que no tienen las condiciones, que se quedan afuera de un salón, que no tienen un curso, que no tienen cupos en algunas asignaturas, efectivamente están perdiendo años de su vida, están perdiendo la posibilidad de formarse y de volcar esos conocimientos a la sociedad. Y realmente es algo que nos parece grave y justamente, como decías, ¿no?, que nos conmueve, que nos mueve también a denunciar la situación y luchar porque cambie. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Bien, con estas imágenes entonces de la calle Tristán Narvaja volvemos a estudios. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Cambiamos de tema ahora, Martín. Bien. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se declaró en conflicto a raíz de lo que definió como un permanente hostigamiento y acoso de una parte del sistema político hacia la Fiscalía y quienes se desempeñan como fiscales. Y el colectivo también cuestionó el artículo del proyecto de ley de rendición de cuentas que establece que quienes hayan sido fiscales deberán esperar 3 años para poder desempeñarse como abogados o abogadas. La resolución de la Asociación de Fiscales del Uruguay fue adoptada por unanimidad. Tras la Asamblea General realizada este martes, el gremio decidió declararse en conflicto ante el permanente hostigamiento y acoso de cierta parte del sistema político que sufren la Fiscalía y sus integrantes. En este sentido, los fiscales reclamaron que no se apruebe el artículo que le prohíbe ejercer como abogados durante 3 años una vez que dejen sus cargos en Fiscalía. Se trata de un artículo incluido en el proyecto de rendición de cuentas por el oficialismo, tras un reclamo de la Asociación de Abogados Penalistas. Asimismo, el gremio insistió con los reclamos incluidos en su plataforma reivindicativa, entre ellos que se contemple la equiparación salarial entre fiscales adjuntos y fiscales adscriptos. También que se solucione la inadecuación entre los salarios fiscales y jueces y que se provea de recursos suficientes para el fortalecimiento institucional y el efectivo cumplimiento de los cometidos asignados a Fiscalía. En este contexto, el gremio anunció la implementación de medidas de lucha de carácter progresivo. Entre ellas, los fiscales decidieron que a partir de este miércoles se dejará de atender a los abogados o abogadas que asistan a Fiscalía. Esta medida fue aprobada casi por unanimidad. El único voto discorde reclamó adoptar medidas más severas, según dijeron fuentes gremiales a MBD Noticias. Seguimos adelante con asuntos sindicales, porque el sindicato del gas, en este caso, realizó un paro con concentración en la empresa Montevideo Gas, impidiendo la entrada y la salida de móviles, con excepción de los casos que fueran de urgencia. Esta medida procura corregir diferencias salariales de hasta 25% en personas que cumplen las mismas funciones. Venimos del 2005 con categorías provisorias que en ese momento se acordaron para tener una salida luego de mucha negociación, porque Gadefran, cuando nos privatizó, destruyó el sistema de categorías, y el compromiso de establecer categoría definitiva con responsabilidades, con tareas y con laudos mínimos surgidos de un análisis global. Ese proceso se truncó por parte de Petrobras cuando empezaron los despidos y los seguros de paro y las demandas contra el Estado. Y bueno, desde 2020 hasta ahora hemos atravesado 2 reestructuras laborales y estuvimos concentrados en eso, y ahora entendíamos que era necesario empezar a revertir una situación que genera que trabajadores con casi la misma responsabilidad y las mismas tareas tengan diferencias salariales de hasta un 25%. Lamentablemente,
Montevideo Gas no quiso en ningún momento de todas las instancias de negociación de Consejo Salario admitir que íbamos a poder establecer la negociación. Entonces, la idea que nosotros teníamos acá era poder apuntalar de alguna forma la posibilidad de que se empezara a corregir esto. Cambiamos de tema ahora, Martín. Les comentamos que el director de transporte de la Intendencia de Montevideo, Pablo Menoni, anunció que la comuna instalará cámaras en más de 50 ómnibus para controlar que se cumpla con la exclusividad del carril solo bus. Claro, y además como parte de los trabajos previos al comienzo de la fiscalización electrónica, se decidió cambiar la señalización, más concretamente la pintura de los carriles. El análisis que hizo la Intendencia de Montevideo de Tránsito señaló que el respeto al carril solo bus era casi nulo, por lo que apuesta a concientizar a usuarios de transporte privado para no usar el carril para transporte público. Según la Intendencia, el uso del carril solo bus mejorará con tecnología que implica sumar cámaras de la comuna en 50 ómnibus que circulan por el carril preferencial. También se dispondrá el uso de cámaras hacia adentro de las unidades para mejorar la convivencia entre pasajeros. Esta es la primera experiencia que tenemos, lo que habla de la confianza y la madurez del sistema, la confianza de las empresas para con nosotros, de dejarnos instalar equipamiento a bordo. Entonces, una vez instalado, hay una curva de aprendizaje de los propios algoritmos y también un entrenamiento del cuerpo inspectivo nuestro que termina viendo esas posibles infracciones y validándolas. Una vez que nosotros tengamos eso ajustado, recién estamos comenzando con la instalación, una vez que tengamos eso ajustado, como hacemos siempre en esta administración, comunicaremos cuando las cámaras empiezan a fiscalizar. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir nuevamente al Parlamento porque allí se encuentra nuestro compañero Martín Duarte y tiene actualización sobre la agenda legislativa. Adelante, Martín. ¿Cómo estás, Julieta? Sí, sigue avanzando la discusión y la votación aquí en el Senado de la rendición de cuentas, en este momento abordando el articulado vinculado al Ministerio de Educación y Cultura. Muchos de los que, como decía al principio del avance, tienen que ver con los derechos para los intérpretes vinculados a este tema de Spotify que venimos siguiendo en los últimos días. Esto se está votando en estos momentos. Hace algunos minutos pudimos conversar con el senador Sergio Botana para hablar de otros temas, en particular la demanda que realizaron desde la jornada de ayer, incluso con movilizaciones y con paros de actividad en torno a los fiscales que entendían que no era justo, incluso hasta no constitucional, el hecho de no poder insertarse en la actividad privada una vez de alejarse de los cargos de la Fiscalía. Se había marcado en ese caso la fecha de 3 años. Bueno, hubo cambios al respecto y sobre este tema conversamos hace algunos minutos con Botana, que recalcó que estos cambios hacen referencia no al fiscal de corte, que sí mantendría la inhibición de vincularse a la actividad privada por 3 años y se bajaría para los fiscales a 1 año la inhibición de trabajar en la actividad privada. Escuchamos lo que decía. Sí, los fiscales hace rato que están de paro en cuanto a hacer las cosas bien hechas, ¿no? Porque han archivado cuando no deben, depende del lado político para que vengan las cosas. En algunas cosas juegan por convicción, en otras archivan. Si un periodista les gusta lo dejan decir cualquier cosa y todas las filtraciones existen, y si no les gusta el periodista le allanan la radio y sí. Se sienten cuestionados justamente por los políticos. Y sí, bueno, pero es que están siendo absolutamente cuestionables porque están actuando con lado político. En todas las cosas es igual. El caso de Astesiano venía siendo investigado y venía bárbara la fiscal Fossati. El día que la fiscal Fossati fue a investigar a Leal, se tuvo que ir la fiscal Fossati. Todos los casos son lamentablemente para un lado solo. En este caso, para evitar otro tipo de cosas, lo que se fija es para evitar que en el ejercicio de la función alguien tenga una ventaja, y la ventaja de haber sido el que designó a todos sus otros compañeros. Se le inhibe de ejercer la función el día que se va como abogado, de ejercer como abogado en la materia penal durante 3 años al fiscal de corte y a los demás fiscales durante el plazo de 1 año, porque obviamente
es razonable que sea menor el plazo porque estos no son los que nombran a los demás. De cualquier modo, tienen vinculación, cierta influencia, etcétera, que hacen que esta medida sea una medida razonable. ¿Hay acuerdo en toda la coalición sobre este tema? Sí, hay acuerdo en toda la coalición. Este tema tiene razones que vienen mucho más allá del último fiscal de corte, que son anteriores a eso. Nos metemos en otro de los temas muy comentados en las últimas horas, porque todavía están frescos los ecos de la interpelación vinculada a lo que pasó en Salto Grande, y habló el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de lo que ocurrió en Salto Grande, de visita en Salto, lo hizo hace pocas horas. Dijo que no hubo ilegalidad ni corrupción, pero sí un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso en la delegación uruguaya, justamente de la Comisión Técnica Mixta. Además, ante el pedido de parte del oficialismo y de la oposición con respecto a que sean cesadas las personas designadas de forma directa, sostuvo que se va a actuar en consecuencia. ¿Estamos vacunados contra alguien que se equivoque? Porque claramente acá no hay ilegalidad y tampoco hay corrupción. Sí, un abuso quizá indiscriminado de un mecanismo de ingreso. Y eso es lo que vamos a solucionar, primero, con una comunicación directa a la CTM, segundo, con un decreto y tercero, con un proyecto de ley que está yendo al Parlamento. Así que creo que la oposición hace bien en cumplir su rol de contralor del gobierno, y por qué no, el gobierno cuando se equivoca tiene que rectificar el rumbo. Se va a actuar en consecuencia. Ustedes saben que nosotros no nos quedamos quietos, y sobre todo cuando hay un pronunciamiento, en este caso del Parlamento. El presidente dijo que no entendió el pedido de renuncia de quien tomó el cargo de Carlos Albizu tras su dimisión. El presidente de la delegación ya renunció. El que acaba de entrar, no sé por qué se le pide la renuncia. O sea que serían otras dos personas que no necesariamente, no sé, no estamos cerrados a hacerlo, pero no entendí mucho el pedido de renuncia de esa persona. Y el senador Frente Amplista Alejandro Sánchez dijo que el secretario de Presidencia Álvaro Delgado avaló la contratación de militantes en este organismo binacional. Y dijo que todo lo que pasó en Salto Grande dejó expuesto lo que definió como un gran caso de clientelismo político. Se tienen que ir las contrataciones directas a dedo y se tienen que ir los responsables políticos de esas contrataciones directas. Ahora, el LRT hace un ratito decía, bueno, con la renuncia de Albizu ya está todo saldado. Parece que el Frente Amplio no entendió nada, decía. No, bueno, justamente. El problema del LRT es que estaba tratando de proteger al resto, proteger al sistema, de alguna manera, ¿no? Al sistema que había engendrado esta situación, ¿no? Porque Albizu no estaba solo ahí. Y Albizu no tomó esas decisiones solo. Obviamente, Álvaro Delgado estaba al tanto de estas situaciones, ¿no? Es decir, la torre ejecutiva, nadie toma estas decisiones. Además es integrante de la misma lista. Además recordemos que el señor presidente de la República dijo que la gestión de Albizu era maravillosa. Duró 24 horas. Las 24 horas le tuvo que pedir la renuncia porque era indefendible la situación de Albizu, ¿no? Entonces, me parece que acá lo que hay es una lista, la 404, está muy bien, donde nada más ni nada menos está integrada, y quien dirige esa lista es el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y candidato a presidente favorito dentro del Partido Nacional, y nadie puede desconocer que Albizu llevó adelante esas contrataciones con el aval. ¿Es efectivamente clientelismo esto? Bueno, yo creo que sí, porque pareciera ser que hay una especie de correlación entre ser edil del Partido Nacional e integrar al CTM. ¿Daña al gobierno lo que pasó en Salto Grande? ¿Beneficia a la oposición? ¿Cómo sale Cabildo Abierto, que ha hecho un juego más ambiguo? Bueno, de todo eso hablará Eduardo Botinelli en la columna de análisis político de hoy. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar acá de nuevo. Dejé algunas preguntas planteadas, pero empezá por donde ya lo tenías previsto. A ver. Bueno, a ver, lo primero es qué se está discutiendo. Podemos hablar del plano legal, que es uno, y el plano legal aparentemente no hay mayores discusiones porque legalmente no aparece ningún sustento específico para cuestionar lo hecho. No hay ilegalidad, dijo el presidente Luis Lacalle Pou, recién lo vimos. Bueno, ese es el primer punto. Ahora, hay dos. El político, que es decir, bueno, cómo se toman decisiones políticas y qué consecuencias tienen. Y el otro es el ético. Y ese es el que estuvo más puesto arriba de la mesa en lo que fue una interpelación, digamos, de buen tono para lo que estamos acostumbrados, más allá de algunas salidas fuera de lugar, bastante respetuosa, sobre todo entre el interpelante y quienes estaban siendo en la interpelación, dura, ¿no? Pero respetuosa, pero también se marcaron
en la oposición, pero también en parte del oficialismo, palabras duras, como el clientelismo, como la corrupción, como los acomodos, ¿no? Entonces, fue en buenos términos, pero acá se planteó una discusión que era muy dura, que se llevó por un carril, digamos, de entendimiento en el sentido de discutiendo posiciones distintas, pero sin agraviar, pero con términos muy duros, que no fueron solo desde la oposición, también desde adentro del oficialismo y adentro del Partido Nacional se usaron esos términos. Hubo un juego muy complejo de emociones, con apoyos cruzados. Más adelante sé que te vas a meter con eso. Estoy pensando que esta película empezó en el sentido de el espacio que ha ocupado en los medios de comunicación y cómo al gobierno lo ha llevado a tener que dar explicaciones, quizá en agosto, y estamos comenzando el mes de octubre. Hace más de un mes que se viene hablando de esto. En su momento, el presidente Luis Lacalle Pou respaldó al expresidente de la delegación uruguaya, Carlos Albizu, que horas después de eso dejó su cargo. ¿Qué decir de todo eso que ha ido pasando? Bueno, acá hay dos cosas. Primero, con esto último que decías, hay una frase que usó el presidente Lacalle durante la pandemia que dijo: no tomar medidas es una medida. Ajá. Bueno, en esto lo que da la impresión es que eso fue lo que hizo el presidente, que no tomó medidas, es decir, lo que hizo fue no tomar medidas para tomar una medida, es decir, que todo siguiera tal cual está, y de hecho lo ha dicho públicamente. No entiende por qué se piden los cambios en la cúpula de la delegación de Salto Grande de la representación uruguaya. En las otras dos personas que han seguido en sus cargos, ya nos olvidamos de Albizu, digamos. Sí, bueno, ¿y cuál es el tema? El origen de esto está en que la conformación de la delegación está hecha por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero no es todo el Partido Nacional, es la 404, la lista del propio presidente y del secretario de Presidencia, y la Vamos Alto, que es de Germán Coutinho, el exintendente y actual senador Germán Coutinho. Del Partido Colorado, en ese caso. Del Partido Colorado. Entonces, hay una parte del Partido Nacional que no está. Hay una parte del Partido Colorado que no está. Cabildo Abierto no está. Y el Frente Amplio tampoco está. Entonces, lo que se da es que la situación que se genera termina poniendo al presidente en la situación de que él decidió que ese fuera la conformación de Salto Grande. Bueno, decidiendo eso, también tiene que ver con estas posturas, con no avanzar sobre un descabezamiento, por ejemplo. Lo hablamos cuando surgió. Hay que ver qué medidas toma o no toma, sea a nivel alto de jerarquía o a otros niveles, a nivel de Salto Grande. Bueno, lo que decía, no hubo medidas salvo la renuncia, porque de hecho la renuncia de Albizu no se está presentando como un pedido de renuncia del presidente, sino como una acción del propio Albizu para no dañar al gobierno. Dos apuntes. Sumado a lo que decías recién vimos también al senador frente amplista Alejandro Sánchez señalar al secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, de la 404, y seguramente precandidato presidencial, también involucrándolo en esas decisiones que se tomaron o en lo que no se decidió y finalmente estuvo asociado a este desenlace. Lo otro, ¿cómo se puede resumir el complejo juego de emociones que hubo en la interpelación que terminó por la madrugada? Bueno, ya estamos un poco acostumbrados a esto de los desgloses de las mociones. Acá lo que salió fue una parte de la moción oficialista, digamos, votada por toda la coalición, que lo que hace es respaldar a los ministros. Ajá. No es menor, ¿no? Los ministros salen con respaldo. Arbeleche y Bustillo entraron o salieron como entraron en ese Exactamente, ¿no? Hay una segunda parte que es votada por casi unanimidad, que es la del pedido del cese de los funcionarios que ingresaron y especialmente en el caso de los ediles. Eso es casi por unanimidad. No hablamos de las autoridades ahí, sino del personal contratado. Exactamente, no entran las autoridades, entra el personal contratado y con foco en los ediles contratados, o sea, que ediles electos que fueron contratados por CTM, por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Asociados a los sectores políticos que antes mencionaste. Exactamente. Y cuando en el desglose, uno de los artículos que queda, uno de los puntos que queda, es justamente el pedido de que caigan las autoridades de Salto Grande. Y esa es votada
propuesta, es una adenda que pone Cabildo Abierto en la declaración oficialista, votada por Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Entonces se dieron varios juegos, el del oficialismo puro respaldando, el del Frente Amplio y Cabildo Abierto solicitando la remoción de la cabeza y la unanimidad prácticamente solicitando el cese de los cargos que están siendo cuestionados por la forma en que accedieron. Cuando recién vimos a la calle responder a la pregunta de qué debería pasar con las autoridades que siguen, por un momento da la impresión de que dice que para él no deben cambiar, pero luego como que titubea, relativiza que sea importante, pero finalmente no descarta tomar esa decisión. ¿Puede que una moción aprobada por uno de los socios de la coalición junto con el Frente Amplio incida en ese titubeo del presidente o estas cuestiones quedan en lo parlamentario y no hay que darle más trascendencia una vez que termina la interpelación? Bueno, creo que si bien es uno de los socios con la oposición, es formar mayoría. Por lo tanto, la mayoría del Parlamento respaldó a los ministros. La mayoría del Parlamento pide la remoción de las autoridades de CTM, de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Y la casi unanimidad pide la anulación o fin de los contratos. Entonces, no es un socio o la oposición. Termina siendo la mayoría del Parlamento. Entonces, no es menor ese dato. Creo que el decir que no se comprende tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Quiénes son que ocupan esos cargos? ¿A quién pertenecen? ¿Y cuál fue la decisión inicial ante el estallido, digamos, claro, de esta crisis? Para cerrar, brevemente, Eduardo, ¿qué impactos se pueden proyectar de todo esto? ¿Qué efectos se pueden proyectar? Bueno, básicamente acá hay un tema central. Es la segunda interpelación consecutiva donde el gobierno sale con algún daño o no fortalecido. Si bien los ministros salieron respaldados, en este caso no sucedió con la interpelación de Heber. Acá hay un juego donde Cabildo Abierto está haciendo pesar sus votos, está haciendo pesar y de alguna forma demostrar que la mayoría de la coalición se sostiene con los votos de Cabildo y Cabildo está logrando posicionarse en una forma distinta al resto de los socios de la coalición. En la de Heber pasó lo mismo con el Frente Amplio en parte de la moción. De nuevo, en un desglose, incluso hasta ya no era punto por punto, sino pasando la coma o antes de la coma, era bastante extraño. Lo otro es que el Frente Amplio sale fortalecido, instaló el tema, llevó a la interpelación y logra resultados, que no es menor en este juego, donde está siendo minoría. Y lo otro es qué pasa que la interna del Partido Nacional. Hay sectores del Partido Nacional que dijeron, de esto nosotros no tenemos nada que ver, lo cuestionaron, no solamente en sala, sino después. Es decir, esto no es solamente un tema de Cabildo Abierto, ¿no?, ni de la oposición, sino también hay temas adentro del Partido Nacional. Y de alguna forma, bueno, golpea al sector del presidente y del candidato Álvaro Delgado. Entonces, en esto que hablábamos de la concentración que hubo de poder al conformar la delegación, bueno, también esa concentración del poder, cuando viene una instancia negativa, está concentrada, está de alguna forma encapsulada, pero encapsulada en un lugar muy cercano al presidente. Gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias a ti. Seguimos con Julieta en MB de Noticias. Gracias, Martín. Les informamos ahora que por cuarto año consecutivo el gobierno exoneró del pago de más de $2 millones por el uso de la licencia y por la cuota de uso justamente del espectro radioeléctrico a empresas de cable. La obligación de este pago está dispuesta en la vigente Ley de Medios. El presidente decretó en Consejo de Ministros una prórroga para el pago que las empresas titulares de servicios de comunicación audiovisual satelitales para personas abonadas deben pagar anualmente por concepto de renovación de su licencia para explotar el espectro radioeléctrico que es de propiedad pública. El pago debería ser mensual y en esta oportunidad se aplazó el cumplimiento de la obligación hasta enero de 2024. Esto está determinado por la ley vigente de servicios de comunicación audiovisual en su artículo 187. La normativa señala que lo que se recaude se deberá destinar al Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual. Las justificaciones para la exoneración del pago de cerca de $2.500.000 para 2023 son, entre otras cosas, los costos de la transmisión, la dificultad de obtener repuestos para el equipamiento de transmisión analógica y que hay poca penetración de los receptores de televisión digital en los hogares.
Seguimos con este asunto, porque Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, señaló que las razones que el Poder Ejecutivo dio para prorrogar esta obligación de pago son inaceptables. También dijo que esta es una política para que no paguen nada. Lo cierto es que hasta ahora no se les ha cobrado nada y particularmente este gobierno lo que ha hecho es prorrogar el inicio del pago de lo que está previsto en la ley de medios año a año. Es decir, les prorrogó el plazo de pago en el 2020, el 2021, el 2022 y ahora en octubre del 2023, cuando ya estaban facturadas todas, digamos, ¿no? Los pagos a hacer por parte de los medios de comunicación, en particular la televisión, incluso muchos han pagado, aparece con un nuevo decreto que corre la fecha para el 1 de enero de 2024, por razones que tienen que ver supuestamente con que los repuestos están caros y que la transmisión de televisión digital les genera costos enormes. Los argumentos no son creíbles, o sea, podría ser creíble pandemia, pero el año pasado el fundamento fue la emergencia sanitaria cuando ya el gobierno había levantado esa emergencia, o sea, no tuvieron ni siquiera el cuidado de ajustar el pretexto, ¿no?, a la realidad. Ahora es un tema de repuestos. O sea, la verdad, es una industria que, aún con dificultades, factura millones y millones de dólares. Es decir, no parecen argumentos razonables. Así que las especulaciones de por qué lo hacen corren por cuenta de los que nos están viendo. Sí está claro que es una política para que no paguen nada, establecida año a año y, a mi juicio, en algunos años con pretextos que son inaceptables. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y nos metemos de lleno en la política española porque el rey Felipe VI mandató al actual presidente Pedro Sánchez a formar gobierno una vez que fracasara el intento del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en hacerlo, algo que era previsible y que, como se sabe, ahora tendrá un nuevo capítulo para ver si en definitiva Sánchez cede ante quienes tienen los votos para que él pueda lograr su gobierno, que son los independentistas catalanes, aunque ya descartó de plano que, vaya a apoyar un referéndum de autodeterminación por parte de estos grupos. Ya se reunió con Yolanda Díaz, la líder de Sumar, con quien no habría mayores problemas para reeditar precisamente esa coalición que le permitió gobernar hasta ahora, pero con el que hay mucha bronca es con el rey de España, Felipe VI, porque la propia derecha lo ha tratado de todo un poco, incluso de felpudo sexto. Tras recibir del rey Felipe VI el mandato de formar gobierno, el presidente español Pedro Sánchez se reunió hoy con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con la intención de fijar las bases para reeditar un gobierno de coalición y rechazó expresamente la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña en su primera intervención ante los medios tras ser designado candidato. En su primer mensaje y conocidas las condiciones de los partidos independentistas catalanes, el dirigente socialista afirmó que es la hora de la generosidad, el compromiso y el liderazgo para resolver el problema político de Cataluña y sacar adelante la investidura, asegurando que cuando hable con todos los grupos parlamentarios fijará posición sobre sus exigencias. La decisión del rey Felipe de cumplir con el mandato constitucional ante el fracaso por falta de apoyo del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, generó duras reacciones de la derecha monárquica, que acusó al jefe de Estado de blanquear al terrorismo, de dar la oportunidad a los enemigos de España y de quebrar los cimientos de la institución que representa. Una parte de la ciudadanía de la derecha ideológica calificó al monarca como felpudo sexto o felpudo V palito e incluso lo han tachado de tener cercanías a posiciones filoetarras, mientras que el propio mensaje de la Casa Real para informar de la propuesta mediante un comunicado se llenó con miles de respuestas de indignación de parte de los conservadores.
Y donde la campaña electoral marcha a todo vapor es en la República Argentina. De última hora, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, denunció penalmente al candidato ultraliberal Javier Milei por haberla acusado de poner bombas en jardines de infantes durante el debate televisivo de hace unos días donde estuvieron los 5 candidatos. Por intimidación pública y también por esto que ha generado Milei con sus acusaciones sobre la candidata. Por otro lado, el candidato de La Libertad Avanza apuntó ahora a Lula da Silva. Dijo que este está atentando contra su campaña al apoyar con fondos al gobierno argentino, en particular a la candidatura del ministro Massa, y dijo que Lula es un comunista enojado. A través de la red social X, ex Twitter, el líder de La Libertad Avanza dijo que tiembla la casta roja y que hay muchos comunistas enojados y con acciones contra mi persona y mi espacio. La Libertad Avanza. ¡Viva la libertad, carajo!, escribió Milei. El candidato adjuntó un pantallazo de un artículo del periódico brasileño Estadão que afirma que Lula intentó influir en la cúpula del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, para prestar $1.000 millones a Argentina. El texto apunta que esta iniciativa tendría un impacto positivo para la administración de Alberto Fernández y del candidato presidencial Sergio Massa, actual ministro de Economía de Argentina. No es la primera vez que Milei critica al líder de la izquierda brasileña, ya que en una reciente entrevista a The Economist, el candidato de extrema derecha dijo que Lula era un socialista con vocación totalitaria. El influyente medio británico destacó que Milei es un fanático de Jair Bolsonaro, del cual copió algunas de las tácticas antidemocráticas de Donald Trump. Por cuarto día consecutivo, cientos de campesinos, indígenas y grupos que apoyan a Bernardo Arévalo en Guatemala se han lanzado a las calles para pedir la renuncia del Ministerio Público en pleno. Esto a raíz de los últimos acontecimientos, en los últimos días, donde por cuarta vez se allanó el Supremo Tribunal Electoral y se incautaron las actas de las 2 elecciones, las de la primera vuelta y las del balotaje, que le dieron el triunfo a Bernardo Arévalo con el 61% de los votos. Arévalo habla de un golpe de Estado en curso, algo que reafirman también otros organismos como la OEA o el gobierno de Estados Unidos. Cientos de campesinos mantienen desde hace días los bloqueos en al menos 14 carreteras del país para protestar contra la Fiscalía General y exigir la renuncia de la titular de la entidad, Consuelo Porras, quien junto al fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, han encabezado distintas acciones judiciales contra Arévalo y su bancada política, el Movimiento Semilla. Grupos indígenas y trabajadores agrícolas han paralizado el tráfico en las principales arterias del país mientras acusan a la cúpula de la Fiscalía de buscar dar un golpe de Estado al presidente electo Bernardo Arévalo de León, quien ganó el balotaje el pasado 20 de agosto con el 61% de los votos a su favor. La tensión en el país amenaza con escalar, especialmente después de que el pasado sábado 30 de septiembre, en medio de empujones e insultos, un grupo de fiscales respaldados por policías arrebató las actas electorales de la primera y segunda vuelta electoral tras un allanamiento que se prolongó por más de 20 horas. La misión de observación de la OEA volvió a señalar que las acciones de los fiscales tendrían el objetivo de impedir que Arévalo asuma el cargo para el que fue electo el próximo 14 de enero, mientras que el gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación e incluso impuso restricciones de visa a quienes considera que están detrás de los esfuerzos continuos para socavar la transición pacífica del poder en Guatemala. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, Martín, ya casi llegando al final, igualmente comentamos algo que tiene un poco que ver con lo internacional, porque la autora, la investigadora Francesca Lessa y el artista Sebastián Santana presentaron el libro Plan Cóndor, Viejos Secretos y Nuevos Hallazgos. Sí, el libro se orienta a todo público y quienes lo escribieron, que recién mencionaste, dicen que es importante en un contexto de avance de los discursos negacionistas de lo hecho por las dictaduras sudamericanas en las décadas de 1970 y 1980. Con la intención de acercar más gente al conocimiento de lo ocurrido en el pasado reciente en América del Sur, luego de un crecimiento de los discursos negacionistas y revisionistas de la represión y los delitos de las dictaduras, la investigadora Francesca Lessa y el artista Sebastián Santana publicaron el libro Plan Cóndor, Viejos Secretos y Nuevos Hallazgos. En los últimos 5 años hemos visto una tendencia que nos preocupa, no solamente en América del Sur, sino que yo diría a nivel global, de un retorno
de discursos negacionistas, revisionistas y también de políticas que podríamos decir en algunos países que son de origen autoritario también, que quieren imponer otro relato distinto sobre el pasado reciente o recuperar relatos que ya existían y volver a ponerlos en la mesa. Por eso que nos parece que este libro no solo cuenta una historia del pasado reciente, sino que es un libro muy actual porque justamente queremos contrarrestar estos discursos negacionistas y revisionistas con un libro que es de fácil acceso para cualquier público, pero que se basa en una investigación académica de muchísimos años. El libro nace del proyecto colaborativo plancóndor.org, iniciado por la Universidad de Oxford en Reino Unido y las organizaciones Sitios de Memoria Uruguay, Observatorio Lucio Barburu y Pozo de Agua de Uruguay y Londres 38, de Chile. Bien, ahora nos vamos a dirigir hacia la Torre de Antel. Allí se encuentra nuestro compañero Diego Martini porque se están tomando decisiones con respecto al fútbol uruguayo. Adelante, Diego. Sí, así es, compañeros y compañeras. Volvemos a la Torre de Antel, donde en este momento está sesionando el Congreso de Fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Un congreso que, recordemos, tiene votos de Primera División, 32 votos, votos de la Segunda División, 14, después de la División Amateur tiene 6 votos, 9 votos de OFI, tiene 11 votos de futbolistas de la Asociación Uruguaya de Fútbol y 1 por parte del fútbol femenino, 1 por parte de fútbol sala, 1 por parte de entrenadores y 1 por parte de árbitros. Es clave el encuentro de hoy porque obviamente se definirá si el fútbol continúa, porque recordemos en lo que fue la jornada de ayer, la Mutual levantó de forma condicional el paro del fútbol si se aprueba lo que fue elevado por la AUF a la Mutual, con las consideraciones de aumentar el salario mínimo de los futbolistas de la segunda división profesional, equipararlo a un 62,5% del salario mínimo de los futbolistas de primera división profesional, y luego la incorporación del régimen del fair play financiero, un reglamento al sistema de otorgamiento de la licencia para los clubes profesionales, y después hay un punto también que tiene que ver con facultar al comité ejecutivo para aumentar la cantidad de seguros con cargo para pago de salarios mínimos a los clubes de primera y segunda división profesional. Estamos viendo a todos los actores involucrados acá del fútbol uruguayo, entonces se está entrando en el orden del día, pero todavía sin mencionar estas circunstancias. Esto seguramente se ha votado afirmativamente, se ha levantado el paro del fútbol, pero ahora se están tratando otros temas más administrativos, digamos, no se entra en el foco en sí, que va a generar una discusión, que va a generar una ida y vuelta, pero que el Ejecutivo comandado por Ignacio Alonso, a quien estamos viendo ahora, es el que tendría, bueno, las mayorías para levantar fútbol. En este momento se está tratando sobre una propuesta económica para la Asociación Uruguaya de Fútbol para contratar una empresa, por eso no vamos con la voz en off todavía, pero eso, todo indica que el fútbol entonces va a volver, y va a volver mañana en la fecha que se abrirá entonces del torneo clausura. Si les parece, nos vamos desde acá, pero todo indicaría que los votos van a estar para que se apruebe estas disposiciones que la AUF, el Ejecutivo de la AUF de Ignacio Alonso, a quien vemos en la mesa, a todos los integrantes, envió al lo que es el Congreso de Clubes para que sobre todo se mejoren las condiciones de los futbolistas de segunda división con salarios más equiparados con los de primera. Así que volvemos a estudio cuando quieran. Gracias, Diego y equipo. Cambiamos de tema ahora porque el colectivo Marcha por los Profesionales y sus Derechos rechaza el proyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo para reformar la caja de profesionales y mantiene contactos con integrantes de distintos partidos políticos. Proponen, entre otras alternativas, que las personas profesionales puedan seguir trabajando luego de su jubilación. Con esta ley express que se propone, obviamente que salimos totalmente perjudicados y se quiere solucionar un problema por un periodo de tiempo nomás, porque de vuelta otra vez entraremos en los mismos problemas, solo a costa de los profesionales. Nuestro principal proyecto lo que va es en aumentar la cantidad de activos, que es ahí donde tenemos que fijar el asunto. Hoy la caja profesional, si tú te querés jubilar y tener el derecho a poder trabajar, tenés que tener 33 años de aporte, te piden 2 años en categoría 10. El resto de los profesionales no tiene derecho
derecho a poder trabajar una vez jubilado. Uno de los puntos que planteamos, por ejemplo, para tocar eso es que todos los pasivos puedan trabajar, desde el que está en categoría 2, que es el que más necesita poder tener ingresos y es el que jubilado va a necesitar trabajar porque no le va a dar para poder vivir, ¿tá? Que todos los pasivos puedan trabajar. De esa manera, aportando, por ejemplo, en una categoría 1, se podrían obtener ingresos para la caja profesional, beneficios para todo el resto de los profesionales, sin tener que ir a matar a los profesionales pasivos cobrándole un impuesto después de jubilados. Y ahora vamos a hacer el último contacto de la noche y es en este caso con Martín Duarte, que se encuentra en el Teatro Solís. Qué lindo, Martín, adelante, contanos qué estás viendo ahí. Estamos a cielo abierto, Juli, en el Teatro de Verano, en esta reinauguración de la platea baja, que como ustedes ven sigue ingresando público, porque bueno, estaba previsto que sobre las 20 horas comenzara a actuar, en este caso la Filarmónica de Montevideo, con este espectáculo Adagio a Citarrosa, y que en definitiva es el pretexto para la reinauguración y la remodelación de esta etapa que comenzó allá por mayo del 2023 y que incluye en particular todo el sector en este caso más cercano al escenario, ¿no? Además de lo que ha sido la accesibilidad de mejoras y las ubicaciones de la platea baja, también hubo cambios en torno a audio, iluminación y video, y un nuevo sector de palco de 100 localidades preferenciales que está ubicado en la platea alta. Bueno, se realizó la pintura total de los sectores afectados por la obra y en minutos va a comenzar la función. Está previsto también que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, esté brindando justamente un discurso en esta reapertura, que va a tener un calendario a partir de ahora bastante movido, porque ya este fin de semana 7 y 8 se van a estar presentando los buitres y luego, bueno, una serie de espectáculos que estarán en definitiva de aquí en más en el renovado Teatro de Verano. Decíamos, con gran asistencia de público. De hecho, se demoró un poco el inicio justamente porque hay algunas colas en lo que es el ingreso. Entre otras actividades, le decía, además de la función de buitres, está previsto ya para los meses de diciembre. Por ejemplo, el 1 de diciembre va a estar actuando la Berizo, el 2 de diciembre Luana, y obviamente, bueno, prueba de admisión y encuentro de Murga Joven que se van a estar desarrollando en los meses de noviembre y de diciembre aquí en el Teatro de Verano. Gracias, Martín y equipo. Nos metemos ya en la despedida, en el repaso del pronóstico del tiempo. Así es, Martín, vamos a estar compartiéndoles con buenas noticias, me parece, porque parece que se va a alejar un poquito este frío que estuvimos sufriendo en los últimos días. Van en aumento las temperaturas y no se pronostican lluvias. Empezamos por lo previsto para mañana, jueves 5 de octubre, en Montevideo y área metropolitana. Juli. Sí, va a haber una mínima de 8, una máxima de 23. Va a estar claro y algo nuboso, pero también van a haber periodos nubosos, pero ya con un poquito más de sol. Sí, panorama parecido para el día viernes, con algo más de nubosidad, pero no se espera que llueva. 11 la mínima, 24 la máxima. Y el sábado 7 de octubre, ya en el fin de semana, una mínima de 9, una máxima de 21. Lo importante es que hay probabilidad nula de lluvias. Exactamente, y eso se va a extender por lo menos hasta el martes de la semana que viene para la capital y sus cercanías. Estamos llegando al final. Llegamos al final, de hecho, se quedan ahora con la Doe, luego viene la letra chica y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana, que pasen bien.